Aquí empieza el cuarto episodio del podcast Avanzando con el Kata. En este audio os voy a hablar sobre la historia de una de las empresas que más admiramos los que nos dedicamos al mundo de la fabricación, y esa es la compañía japonesa Toyota, que, por cierto, actualmente es el número 1 en ventas y beneficios por coche a nivel mundial. Si solo conocemos y somos conscientes de la historia de Toyota de los últimos 25 años, podemos tener la idea de que esta compañía japonesa siempre ha navegado a favor de corriente y que su crónica está plagada de éxitos sin haber atravesado nunca por serias dificultades. Aguantad hasta el final este podcast, que es importante, porque os va a permitir comprender lo crítico que fue para las personas de Toyota perseguir los retos empleando una serie de katas que tenían interiorizados en su ADN. Por eso el pensamiento Lean no tiene nada que ver con la forma de hacer de Toyota. Lean es otra cosa, son puras herramientas, porque los ingenieros que parieron el pensamiento Lean se fijaron en las fábricas de Toyota en lo que se ve, en lo que vieron cuando visitaron sus fábricas allá en los años 80 del siglo pasado, y no en lo que no se ve, los katas que las personas de Toyota llevan grabados en sus cabezas y en su ADN desde hace decenas de años, y esto es lo que ahora os voy a contar. Pero cuando se comienza a bucear en la historia de Toyota, yendo hasta sus orígenes, es cuando se empieza a comprender ¿qué es lo que hace grande a esta compañía japonesa que va más allá de lo que se puede ver en los automóviles que diseña y fabrica con unos procesos excelentes y lo que se ve cuando se visitan sus fábricas? Pero lo que hace grande a Toyota es precisamente lo que no se ve, es decir, cómo trabajan las personas de la compañía japonesa para resolver los problemas y conseguir los desafíos que se proponen con perseverancia en el largo plazo, salvando todas las dificultades que se les van presentando. Pero entonces, ¿cómo consiguió Toyota los desafíos a lo largo de su historia y que han colocado a la empresa en la primera posición del ranking mundial en la que se encuentra? El conjunto de prácticas y de principios, lo que podríamos llamar sus hábitos y su cultura, ha surgido en la compañía Toyota después de muchos años de trabajo y de desarrollo del modelo sin un diseño previo, sin un plan determinado. Porque, al contrario, tomando como base la cultura y el ADN de sus fundadores, utilizando una serie de principios de la casa, se dedicaron durante largo tiempo a resolver los problemas que tenían por delante para salir a flote según lo requerían las circunstancias en cada momento, con el objetivo de conseguir unos retos marcados en cada etapa de la historia de la compañía. Por ello, es interesante y muy importante conocer la historia de Toyota desde sus orígenes, sobre todo para aquellos que quieran implantar la metodología Kata en su empresa y que puedan tener como modelos mentales algunos de los complicados momentos por los que tuvo que pasar la compañía japonesa en sus orígenes y cómo fueron capaces de perseverar hasta superarlos y conseguir los retos que se habían marcado. Como escucharemos a continuación en este audio, los líderes de Toyota, desde los fundadores de la empresa hace 125 años, han sido entrenados para utilizar la experimentación con el fin de superar los obstáculos que se encuentran en su camino y así poder avanzar hasta alcanzar el reto que se hayan marcado. Así actúa normalmente y esa es la esencia de la metodología Kata. Es como si esa manera de trabajar en pos de los objetivos marcados, esa forma de perseverar hacia los desafíos de futuro, los empujara a ir siempre hacia adelante, con tesón, sin detenerse ante las dificultades que puedan ir surgiendo, saltando obstáculos, empleando el pensamiento científico y como consecuencia de todo ello, aprendiendo de manera continua. Esta forma de actuar ha marcado también el estilo de liderazgo que impera en Toyota. Esta práctica perseverante tiene sus raíces en los orígenes de la empresa y está influenciada por el carácter inconformista y luchador del fundador de la empresa, Sakichi Toyoda. Dejadme que os cuente a continuación su historia. Sakichi nació el 14 de febrero de 1867 en una pequeña aldea de granjeros, Yamaguchi, en el suroeste de Japón. La vida allí era muy difícil, en un clima muy duro, pero
todos los vecinos se ayudaban en las labores del campo, fundamentalmente plantaciones de arroz, en las que recogían la cosecha una vez al año. En la aldea de Yamaguchi, todos juntos luchaban por la subsistencia, planificando cuidadosamente las tareas que llevaban a cabo con disciplina, con frugalidad y con mutua colaboración. El padre de Sakichi, Ikichi, quería que su hijo fuera carpintero, pero el joven demostraba poco interés por el oficio, lo cual impacientaba a su progenitor, que le pedía mayor dedicación y atención para su trabajo. Hasta el año 1853, Japón había sido un país totalmente cerrado a Occidente y tan solo el bloqueo naval llevado a cabo por la Marina estadounidense en la bahía de Tokio hizo que el emperador finalmente consintiera el comercio con los países extranjeros. Este hecho forzó a la nación japonesa y a sus gobernantes a iniciar el proceso de industrialización de su país si pretendían sobrevivir a la invasión extranjera. En esas circunstancias, Sakichi decidió que él se convertiría en inventor, lo cual disgustó sobremanera a su padre, consciente de que el muchacho no iba a seguir el camino que su progenitor había trazado para él. Sin tener ninguna formación sobre mecánica en su haber, Sakichi buscó a su alrededor algún artilugio que pudiera mejorar y en el que poder probar sus habilidades como inventor, y finalmente lo encontró en su misma casa. Un telar rudimentario con el que las mujeres de la aldea habitualmente tejían piezas de tela, contribuyendo así con sus ingresos a la pobre economía familiar. Sakichi observó detenidamente cómo utilizaba su madre dicho telar. Hizo lo que en la metodología kata se llama analizar la situación actual. A continuación, Sakichi empezó a pensar en los posibles cambios que podría hacer para experimentar en esos rudimentarios mecanismos de forma que el trabajo fuera más eficiente. Los conocimientos de carpintería de Sakichi le iban a permitir construir nuevos telares de madera con diferentes soluciones, aunque en aquella época todavía desconocía cuáles serían los principios mecánicos que tendría que aplicar para conseguir mejorar el rendimiento de los telares. Pero Sakichi era perseverante, era tenaz, y a partir de su observación continuada del trabajo de su madre y de otras mujeres de la aldea, comenzó a diseñar entonces nuevas piezas y con ellas experimentó las soluciones para esos antiguos telares. Poco a poco fue aprendiendo la mecánica que gobernaba aquellas máquinas y con ello construyó nuevos modelos y continuó de esa forma experimentando con ellos, comportándose como un científico. Para poder avanzar hacía pruebas y más pruebas. Diseñaba una nueva pieza, la construía, la instalaba en uno de los telares y tejiendo con ella incorporada, comprobaba el funcionamiento y la solución. Si sus hipótesis eran ciertas y el telar ganaba en eficiencia, mantenía la nueva pieza en su sitio y a continuación buscaba otra cosa que mejorar. Si su hipótesis, por otra parte, no se había cumplido y las cosas iban peor que antes, corregía lo que no funcionaba y volvía a probar hasta que obtenía los resultados que se había propuesto. De esta forma, paso a paso, experimento tras experimento, como decimos en la metodología kata, consiguiendo alcanzar un estado objetivo tras otro, Sakichi logró finalmente un primer reto: que sus telares fueran los mejores y los más eficientes de su aldea. Después de 5 años de arduo trabajo en sus ratos libres, dedicados a mejorar los rudimentarios telares de su aldea, en 1890 Sakichi viajó en tren a una exposición industrial que se celebraba en Tokio. Cuando llegó a la ciudad, el joven se quedó maravillado ante lo que aparecía ante sus ojos y decidió permanecer en la feria durante 2 semanas estudiando discretamente las fantásticas y sofisticadas máquinas de tejer extranjeras. Tomó notas, dibujó esquemas en papel, hasta que pudo comprender mejor el funcionamiento de aquellos increíbles telares. Tanto le impactaron los maravillosos artilugios occidentales que desde Tokio decidió después viajar hacia el sur, hasta Yokohama, para verlos en funcionamiento en una fábrica textil donde estaban instalados. Aquella visión de los telares occidentales funcionando de manera continua, precisa, eficiente, causó un gran impacto en Sakichi.
Tanto fue así que en esos días el joven Toyoda tuvo claro cuál iba a ser el desafío de su vida y a qué iba a dedicar sus esfuerzos para conseguirlo, con pasión y con perseverancia, desde ese mismo momento y en adelante. Durante ese viaje iniciático a Tokio, Sakichi tuvo la oportunidad de percatarse de que los telares japoneses que usaban en esos tiempos los pequeños fabricantes de telas en su país eran demasiado ineficientes para tejer piezas a un precio competitivo. Pero por otra parte, las máquinas occidentales eran demasiado caras para que los tejedores japoneses pudieran comprarlas. Sakichi pensó entonces que si lograba construir para esos tejedores nacionales unos telares más eficientes y lograba vendérselos a un precio más barato que el de los extranjeros que había visto en Tokio y Yokohama, habría creado un producto sin competencia en el país. Fue así como comprendió que ese debía ser el desafío: diseñar y construir unos telares más baratos, mejores y más eficientes que los occidentales. Acordaos que en la metodología Kata siempre existe un desafío que, para alcanzarlo, puede ser necesario lograr antes diferentes retos. Para cada uno de ellos, se debe ascender por una escalera alcanzando en el camino diferentes estados objetivos, metas volantes, y para ello se deben superar los obstáculos mediante la experimentación y el aprendizaje continuo. Recordad también los términos que emplean los militares y que tienen su paralelismo en la metodología Kata. El desafío es la guerra, los retos son las batallas y los estados objetivos son los combates. Tras tomar la decisión sobre cuál iba a ser el desafío de su vida, Sakichi se puso a continuación rápidamente en acción. Volvió a su aldea y comenzó a trabajar en sus ratos libres en el diseño del nuevo telar. Ese iba a ser su primer reto. Aplicando después las ideas que se había traído de su viaje a Tokio, en el otoño de aquel año ya tenía construido un nuevo telar manual de madera que él consideraba más eficiente que los telares japoneses del momento. Convenció entonces a un tejedor de Yamaguchi para que lo probara durante unas semanas y éste pudo comprobar que la calidad de las telas era mejor y que la productividad aumentaba un 50% respecto a la obtenida con los viejos telares. Entusiasmado con estos resultados, Sakichi pidió la patente para su nueva máquina y varios meses después se la concedieron. Había conseguido entonces su primer reto. Con la patente ya en sus manos, el joven Toyoda convenció a su padre para que no le obligara a convertirse en carpintero y en el futuro le permitiera dedicarse de manera profesional a construir telares. Después de obtener la autorización de su progenitor, Sakichi fabricó 4 o 5 telares más del nuevo modelo y con el dinero que obtuvo tras su venta, se marchó a Tokio con el objetivo de convertirse en un emprendedor y conseguir el desafío que se había propuesto: ser el mejor fabricante japonés de telares. Pero en el camino para lograrlo no lo iba a tener nada fácil. Sakichi tuvo que afrontar unos cuantos desengaños y fracasos. Se arruinó en un par de ocasiones, sus socios le engañaron y en algunos momentos incluso consideró la opción de abandonar su proyecto inmigrando a los Estados Unidos. Pero finalmente descartó la idea, no se dio por vencido y siguió esforzándose día a día, sin descanso, en pos de su desafío. En los años 20 del siglo pasado, con la ayuda ya de su hijo Kiichiro, un excelente ingeniero que trabajaba con él en la compañía de telares Toyoda, construyó, diseñó y fabricó hasta la última de las piezas un modelo de telar completamente automático. Finalmente, en 1927, Toyoda comenzó a fabricar y comercializar una gran cantidad de estas nuevas máquinas en el mercado japonés. Entonces, padre e hijo estaban muy satisfechos de su funcionamiento, a pesar de lo cual seguían trabajando para mejorarlas. El concepto de Kaizen, o mejora continua, ya estaba en sus mentes y ambos eran muy conscientes de que si querían ganar algún día a sus competidores, el perfeccionamiento de los telares no debía detenerse nunca. En el año 1929, cuando la compañía Telares Toyoda marchaba viento en popa diseñando, produciendo y vendiendo sus propias máquinas, Sakichi recibió una petición inesperada. El mayor fabricante de maquinaria textil en el mundo, la británica Platt Brothers & Company, les propuso hacer una prueba para comparar el funcionamiento y el rendimiento de sus telares y el nuevo telar automático de Toyoda. Sakichi estaba anonadado,
24 años antes, en un test similar, la compañía inglesa había ganado, arrasando a las máquinas de Toyota. Pero ahora Sakichi confiaba en vencer a los ingleses y obtener con ello un certificado oficial de que los telares japoneses eran más eficientes que los occidentales. De ocurrir así, el ahora veterano señor Toyoda habría cumplido finalmente aquello que se había planteado alcanzar como desafío personal en 1892. Y de una vez por todas iba a poder ganar a los maestros occidentales de los telares en su propia especialidad. Finalmente, y tras una prueba comparativa de 6 meses de duración, Sakichi superó a los británicos. Los telares de Toyoda resultaron ser más eficientes que los de Platt Brothers. Tanto fue así que una delegación de la compañía inglesa visitó la fábrica de Toyoda para hacer a Sakichi una oferta de compra de los derechos de las patentes de su telar por 1 millón de yenes, una verdadera fortuna para esa época. Ahora sí que Sakichi había conseguido su desafío. En aquellas fechas, Sakichi Toyoda ya estaba mayor. Acababa de sufrir un ataque al corazón estando de viaje por China, pero pese a todo, ya tenía preparado en su cabeza algo nuevo por lo que luchar, otro desafío por conseguir, si bien esta vez no sería para él, sino para su hijo Kiichiro. Sakichi había viajado a los Estados Unidos en mayo de 1910 y allí había podido comprobar cómo los automóviles comenzaban a proliferar por las calles de las ciudades. Entonces se dio cuenta de que su fabricación podría representar en el futuro una prometedora actividad industrial. Pasado el tiempo, en los años 20, observó el tremendo éxito que los fabricantes de coches americanos estaban teniendo en el mercado japonés. Esta situación confirmó su intuición de tiempo atrás respecto al futuro prometedor del sector y que ésta estaba cumpliéndose. Un buen día, Sakichi sugirió a su hijo que a lo mejor era una oportunidad para Toyota entrar en el mercado, en el negocio de la fabricación de automóviles. En un principio Kiichiro pensó que su padre se había vuelto loco, pero Sakichi tenía la convicción de que si los americanos lo habían hecho antes, los japoneses también podrían hacerlo y mucho mejor. Ese era su nuevo desafío, aunque en este caso, como hemos apuntado, no lo ejecutaría él, sino su hijo. Como podemos comprobar en la historia de Toyota, siempre se ha pensado en modo kata, planteándose en cada momento el desafío que se debía enfrentar para conseguirlo y de esa forma llevar a la compañía japonesa hacia adelante. Con paciencia, el padre dejó que Kiichiro fuera convenciéndose por sí mismo sin presionarle demasiado. Prefirió esperar a que llegara el momento adecuado y su hijo viera que el nuevo desafío podía estar a su alcance. Cuando las negociaciones con Platt estaban a punto de cerrarse y se confirmó el precio de las patentes de los telares en ese 1 millón de yenes, Sakichi llamó a Kiichiro y le propuso entregarle todo el dinero obtenido de la venta de las patentes de los telares si lo usaba para poner en marcha el negocio de la fabricación de automóviles. Kiichiro dejó a un lado entonces sus reservas, que no sus dudas, y estuvo de acuerdo en ponerse a trabajar para conseguir el nuevo desafío que le había encomendado su padre. Con el fin de cerrar las negociaciones con Platt, Kiichiro viajó primero a Inglaterra y luego a los Estados Unidos para poder visitar el mayor número posible de fábricas de coches y así estudiar cuidadosamente sobre el terreno las plantas donde se producían. Con lo que pudo ver durante su periplo, Kiichiro fue consciente de que si quería conseguir el desafío, tendría que cambiar los métodos de producción en masa que usaban Ford y General Motors en aquellos años, ya que el mercado de automóviles japonés no estaría preparado para alcanzar los niveles del americano hasta muchos años más tarde. Al regreso de su viaje por Occidente, Kiichiro concluyó que, aunque el desafío de diseñar y fabricar coches que le había planteado su padre se presentaba difícil, no sería imposible de conseguir, así que lo hizo definitivamente suyo. Kiichiro entonces decidió arrancar el camino planteándose un primer reto, que fuera ensamblar una serie de motores de 60 centímetros cúbicos de 2 cilindros y montándolos en unas motocicletas con el fin de simular una pequeña línea de producción. Convencido de ello, para empezar, Kiichiro actuó como lo habría hecho su progenitor. Se puso manos a la obra.
Lo primero que hizo fue acotar con un muro una pequeña área de la fabricación de telares Toyoda en el antiguo edificio para tener privacidad con sus experimentos. El primer objetivo que Kiichiro se había marcado fue aprender sobre la tecnología de motores de combustión y para llevarlo a cabo se dedicó a desmontar y a estudiar un motor de motocicleta con el fin de comprender su funcionamiento. En esa época, Sakichi Toyoda no había conseguido recuperarse completamente del ataque al corazón y después de haber librado tantas batallas en su vida, enfermó de una neumonía. Finalmente murió el 30 de octubre de 1930. En los primeros años en los que Kiichiro trabajó en el lanzamiento de la empresa de automóviles, tuvo que sortear graves problemas financieros. En septiembre de 1933, y siguiendo los principios de la metodología Kata, se puso el desafío de conseguir fabricar un primer coche, y para empezar a comprender cómo se construía un automóvil, compró un vehículo americano, un Chevrolet. A continuación, él y sus colaboradores lo desmontaron pieza a pieza, las esparcieron todas ellas por el suelo del taller, y después realizaron un dibujo detallado de cada uno de los componentes y un croquis de su montaje en el vehículo. Más tarde, el equipo de técnicos se lanzó a buscar por todo el mundo la maquinaria capaz de fabricar las piezas de un automóvil. Hubo ocasiones en las que Kiichiro estaba completamente sobrepasado por la cantidad de obstáculos que tenía que superar, pero siempre, con perseverancia, fue capaz de convencer a su equipo para generar el contraste mental necesario y seguir así trabajando en pos del desafío marcado. Por otro lado, también tenía que convencer a los administradores de telares Toyoda para que le siguieran prestando el capital necesario, ya que a medida que pasaban los meses, la necesidad de dinero iba en aumento y el dinero que le había dado su padre ya se lo había fundido. En junio de 1934, Kiichiro comunicó al correspondiente responsable del ejército japonés que Toyoda iba a fabricar un automóvil que competiría con los vehículos de Ford y de General Motors. Además, su compañía había decidido comprar un terreno en la ciudad de Koromo para construir una fábrica. Pero los militares respondieron a Kiichiro que realmente lo que ellos necesitaban era camiones, de modo que si centraba sus esfuerzos en construir esos camiones y no en otra cosa, no en automóviles, entonces sí recibiría el apoyo oficial del gobierno. Para Kiichiro, este era un nuevo obstáculo en su camino hacia el desafío, porque lo que él se había propuesto era fabricar coches, no camiones. Pero mientras Kiichiro afrontaba problemas políticos, de gestión y financieros, su equipo seguía tratando de resolver los serios obstáculos técnicos que planteaba la fabricación del primer motor. Para superarlos, los ingenieros utilizaban el proceso que Sakichi Toyoda ya había practicado sin descanso, es decir, la experimentación, el pensamiento científico, la hipótesis, la prueba, el error, el aprendizaje. Por aquel entonces, el principal problema lo constituía el proceso de moldeo del acero para fabricar el bloque del motor de un automóvil. El equipo de fundación no era capaz de conseguir buenos moldes de arena que no se desmoronaran al verterles la colada, y aunque lo habían intentado de diferentes maneras, cada prueba terminaba en un nuevo fracaso. Mientras llevaban a cabo esta experimentación, el ingeniero Takatoshi Kan realizó un viaje de exploración técnica por Estados Unidos. A su regreso, comentó al equipo de fundidores que en una fundición de Ford había visto añadir unos aceites, una variedad de líquidos a la arena de los moldes. Así que los ingenieros prepararon a continuación nuevos experimentos con la arena mezclada con los citados aceites, hasta que por fin consiguieron fabricar en septiembre de 1934 su primer prototipo, un motor de 6 cilindros y 3.389 centímetros cúbicos, al que llamaron tipo A. En la primera ocasión en que se arrancó el motor, grupos de trabajadores que se habían congregado alrededor del taller aplaudieron entusiasmados al oír el estruendo del escape. Por fin se había logrado un reto importante que al principio parecía imposible de alcanzar: fabricar un motor en Toyoda que funcionara. Después del motor, el mayor reto al que se enfrentaban los ingenieros era la fabricación de las diferentes chapas que formaban la carrocería. Aunque la compañía Telares Toyoda
había comprado unas enormes prensas de estampación en Occidente para elaborar las piezas. Ninguno de los técnicos del equipo de Toyoda tenía entonces los conocimientos y la experiencia suficientes para diseñar y construir las matrices destinadas a la estampación de las piezas necesarias. Kiichiro decidió finalmente que los operarios darían forma a mano a las chapas de la carrocería utilizando para ello martillos y moldes de madera. Este modo de salvar el obstáculo podría resultar aceptable para el prototipo, pero los matriceros sabían que era imprescindible continuar aprendiendo y experimentando para poder tener listas las matrices antes de iniciar la producción en serie del automóvil y poder conseguir así el desafío. Mientras tanto, los militares seguían pidiendo urgentemente camiones, así que para obtener el apoyo del gobierno, finalmente Kiichiro decidió que Toyoda fabricaría los dos productos, automóviles y camiones. Cuando comunicó la noticia de su nuevo objetivo al equipo de ingenieros, estos pensaron que su jefe se había vuelto loco o estaba en bancarrota. Pero Kiichiro les aclaró con firmeza: no abandonamos el automóvil, fabricaremos coches, pero primero vamos a fabricar camiones y la producción deberá comenzar en menos de un año. De esa forma, pensaba Kiichiro, apostando por producir los dos vehículos a la vez, tendrían mayores oportunidades de éxito. El equipo se dispuso entonces a redoblar sus esfuerzos con el fin de conseguir sus objetivos. A primeros de mayo de 1935 terminó de montarse el primer prototipo de un automóvil al que llamaron A1. Lo habían conseguido aplicando la metodología Kata, alcanzando un reto tras otro hasta lograr el desafío final. El resultado era un coche impecable, una berlina negra con un radiador cromado en el frente que continuaba con unas formas muy estilizadas desde su parte delantera hasta la trasera. Kiichiro y su gente habían conseguido por fin el desafío que todo el mundo en Japón decía que no era posible: diseñar y construir un automóvil que pudiera rivalizar con los que en ese momento fabricaban Ford y General Motors. Se trataba solo de una pequeña victoria en el largo camino hacia la consecución del desafío, pero en el departamento de automóviles de telares automáticos Toyoda lo celebraron por todo lo alto, incluso con una ceremonia según los ritos japoneses. Kiichiro Toyoda decía que su padre Sakichi había sido el primer Toyoda que se negó a escuchar cuando alguien le decía que algo no se podía hacer, y él, que fue educado de esa misma manera, actuaba así con el mismo espíritu de la metodología Kata cuando había que enfrentarse a retos enrevesados y luchar por conseguirlos. Kiichiro sentía que lo llevaba en su ADN y era una forma de continuar el trabajo y el legado de su progenitor. En los días posteriores a la celebración de conseguir fabricar el primer prototipo de coche Toyoda, ya de vuelta al trabajo, en el departamento de automóviles de Toyoda se produjeron otros dos vehículos A1 y a continuación, tal como estaba planificado, se paró la producción. Finalmente, superando algunas dificultades técnicas que todavía existían con la estampación de las partes de la carrocería del vehículo de transporte y según los planes previstos, el 25 de agosto de 1935 se terminó el prototipo del camión, al que llamaron G1. Después de unos meses en los que Toyoda tuvo que demostrar su capacidad para producir los camiones, el gobierno japonés concedió oficialmente a la compañía Telares Automáticos Toyoda la primera licencia para fabricar vehículos de motor en Japón. La otra le fue otorgada a Nissan. El camino hacia el desafío de fabricar automóviles en Japón parecía en ese momento despejado, y los retos que se había propuesto en un principio Kiichiro estaban ya conseguidos. Pero quedaba mucho por hacer en Toyoda. Lo primero fue cambiar el nombre de la compañía, que pasó a denominarse a finales de septiembre de 1935 Toyota. Toyota con T en lugar de Toyoda con D. Toyoda significa en japonés campo de arroz fecundo, y no parece que ese fuera un nombre muy apropiado para un nuevo fabricante de automóviles. Por todo ello se decidió buscar un nombre para la nueva compañía de automóviles y se cuenta que se organizó un concurso de ideas con todos los trabajadores para elegir una nueva marca. Se presentaron 3.000 posibles nombres y entre todos ellos se eligió la marca de Toyota para la empresa. Porque
Toyota, con T, no significa nada en japonés y se cuenta que hubo una razón especial para elegir esa palabra. Ya veréis qué curioso. Para escribir el kanji Toyota, con T, en el idioma japonés, los palitos esos con los que se escriben los lenguajes orientales, los kanjis, solo hace falta 8 trazos, mientras que para escribir la palabra Toyoda con D se precisan 10 palitos. La cosa es que en Japón el número 8 es el número de la buena suerte, la prosperidad, el crecimiento y las nuevas perspectivas. Y por eso se eligió Toyota con T como el nombre de la nueva compañía. A pesar de las buenas perspectivas, la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial y su derrota final frente a los aliados en 1945 hizo que Toyota tuviera que volver a reinventarse de nuevo en un país desolado por la pobreza y el hambre, donde lo que menos se necesitaba en esos momentos era fabricar automóviles. En aquellos años de posguerra, bajo el protectorado americano, en Japón se precisaba lo esencial para la supervivencia en el día a día, lo más indispensable. No fue hasta varios años después cuando se reiniciaron las actividades de fabricación de camiones y de automóviles. Finalmente, y tras muchos años de duro trabajo, perseverancia y de visión a largo plazo, Toyota ha acabado convirtiéndose en ese líder mundial de fabricación de automóviles que un día Sakichi y Kiichiro Toyoda soñaron que llegaría a ser, superando para ello desafíos tales como idear y fabricar el primer vehículo de lujo que batió en los Estados Unidos a las marcas europeas, el Lexus LS400, del que ya hablamos en el episodio 1 de este podcast, o también diseñar el primer vehículo híbrido de la historia, el Prius, que se ha convertido en el modelo de automóvil, con tracción eléctrica y de motor de combustión, al que todas las marcas imitan para vender en el mercado actual. Esta es la breve historia de los orígenes de Toyota, en la cual se pueden reconocer algunos de los elementos que integran la metodología Kata para conseguir retos enrevesados y que vamos explicando en este podcast Avanzando con el Kata. Espíritu de reto, pasión y perseverancia incansable frente a los obstáculos, experimentación, pensamiento científico, mejora continua, trabajo en equipo, liderazgo, etc. Durante la formación y las sesiones de entrenamiento en la metodología Kata que imparto en universidades y empresas, siempre cuento las experiencias de los fundadores de Toyota porque resultan muy inspiradoras y constituyen un claro ejemplo del espíritu y los hábitos que tenían estas personas. Por ello constituyen un modelo de lo que representa formarse, entrenarse y trabajar con la metodología Kata. Es por eso creo que es importante conocerlas y que todos las tengamos siempre muy presentes, más aún aquellos que admiramos a la compañía Toyota. Estas pautas de pensamiento con el fin de generar hábitos y destrezas se practican permanentemente en Toyota desde sus orígenes. Ya lo hemos visto en la historia de Toyota. En Japón, este tipo de rutinas existen en muchas actividades de la sociedad: la lucha, el teatro, la ceremonia del té, y todas ellas reciben la denominación de katas, que en japonés significa la forma de hacer las cosas. Los katas que maneja Toyota para avanzar y conseguir retos no se describen en los documentos internos de la compañía japonesa. No son evidentes a primera vista y lleva tiempo reconocerlos cuando alguien no trabaja en la empresa y observa desde fuera a los empleados. Con el paso del tiempo, todas las personas de Toyota han aprendido e interiorizado estos katas tan particulares, entrenándolos a diario. Representan el modo en el que trabajan en su día a día, generan habilidades y lideran a su gente, y por lo tanto son una parte importante de su sistema de gestión. Este sistema es el que impulsa a la empresa como una organización adaptativa de aprendizaje continuo y de mejora permanente. Y para terminar este episodio 4 del podcast Avanzando con el Kata, te sugiero que te hagas estas preguntas. ¿Conocías la historia de Toyota desde esta perspectiva de la metodología Kata? ¿En tu empresa se plantean desafíos que se consiguen después como consecuencia de emplear de forma perseverante una metodología concreta con el fin de conseguir los objetivos marcados? En definitiva, ¿en tu empresa se emplean katas para alcanzar los retos, para crear hábitos que te permita batir a tus competidores o crear nuevos mercados?
Cuéntanoslo por favor en los comentarios de este podcast y ayúdanos a divulgar casos reales de kata en las organizaciones. Si queréis saber más sobre la metodología kata, os recomiendo que escuchéis los audios 1, 2 y 3 y que os suscribáis a este podcast Avanzando con el Kata, porque tenemos muchas más cosas que contaros en el futuro. Os emplazo aquí para el siguiente episodio y como siempre, con mucho kata.